Señor, te damos muchas gracias por regalarnos esta oportunidad de estar juntos, de servirte, Señor, de ser edificados y recibir palabra tuya. Pedimos, Señor, una vez más la guianza de tu Espíritu Santo, tu poder, tu respaldo, tu gracia. Señor, que seas tú hablando a través de cada uno de los panelistas, a cada uno de los que están aquí en este lugar, sea la voz de tu Espíritu Santo y sea tu palabra establecida en esta tarde. Te damos a ti todo el hogar, todo el honor y todo el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, yo quiero darles una muy breve introducción, porque quiero aprovechar este tiempo al máximo y que podamos ser muy bendecidos, edificados a través de la vida de cada uno de nuestros amigos y pastores invitados. Y yo quiero presentarles a los panelistas, ¿verdad? El pastor David Guevara, de Casa de Oración Houston; el pastor Benjamín Lázaro, Casa de Oración Colima; pastor Julio Márquez, ¿verdad?, de aquí, de Casa de Oración Guadalajara; y nuestro muy querido también pastor Chuy García, ¿verdad? Todos gracias por estar aquí, bienvenidos. Y bueno, su servidora Janet Arroyo, estamos aquí sirviendo al Señor también en Casa de Oración Guadalajara. Y quiero explicarles de qué se trata este taller. ¿Por qué? Como parte de esto es que la iglesia cante. Ayer se dio una parte de aspectos técnicos, pero hoy no solamente vamos a abordar, sí, algunos detalles técnicos, pero lo más importante, que son los principios bíblicos y principios que necesita la iglesia y los ministerios de alabanza respecto de lo que se está cantando en las iglesias. ¿Por qué se llama así este taller? Que la iglesia cante, porque de eso se trata. Que la iglesia cante a Dios, que la iglesia adore a Dios. Y para ello pues hay varias cosas, ¿no? Que hay principios que Dios establece en su palabra, y también en este caminar, en este trabajar con el paso de los años, y aquí reunida toda esta experiencia, todo este bagaje que Dios le ha dado a cada uno de los panelistas, creemos que va a ser una bendición para la iglesia, ¿verdad? Todo el taller vamos a centrarnos en dos aspectos principales. Número uno es que cada uno de nosotros vamos a compartir con ustedes los principios bíblicos que normalmente cada uno de nosotros ha cuidado en lo que el Señor nos regala, en los cantos para la iglesia. Entonces, a la hora de componer cantos, ¿verdad?, podríamos decir, pero yo prefiero decir a la hora de recibir un canto de parte de Dios, y sí me gustaría enfatizar esto. Les voy a decir por qué. Porque una persona que tiene un don de composición, pues eso es por gracia, ¿no? Pues créemelo, y estoy hablando aún de cualquier músico que tiene un nivel al menos razonable de entendimiento, y cualquier músico o arreglista secular del mundo, tú dale un salmo y te puede hacer un súper cantazo y un súper arreglo. Pero eso, ¿qué tuvo que ver de parte de Dios? Y lo único que tendría que estar ahí es decir, pues es que es su palabra. Sí es su palabra, pero inspirado en qué manera o hecho con qué propósitos. Me estoy explicando. Hay otros aspectos que vamos a tratar de ser muy cuidadosos de cómo lo compartimos y lo planteamos, porque de ninguna manera nosotros queremos en esta tarde tratar de decirles que este es el ABC, o que esta es la única manera o la manera como se tienen que hacer las cosas. No, nuestro Dios es el único soberano y es tan creativo y es tan grande, y precisamente eso es parte de compartir cómo Dios se mueve y nos ha hablado y ha trabajado con cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nos regala los cantos Él, cuando Él nos los regala, obviamente? Y que podamos abrir el corazón también y platicar. Ustedes se dan cuenta que estamos aquí todos sentados cómodamente, o bueno, eso espero, pastores, que estén muy cómodos. Y con el agüita y el cafecito y el tecito. ¿Sabes por qué? Porque queremos también transmitirles algo, además de que todos nosotros, por la gracia de Dios, estamos sirviendo al Señor en el ministerio, y podríamos llamarnos con ese cariño y respeto compañeros en el ministerio. Hay algo muy especial. Todos nosotros somos amigos también,
y eso se transmite y eso es algo muy valioso y es también, ¿verdad, Pastor David? Él me va a ayudar en esta tarde, entre él y yo vamos a estar coordinando todo el taller y haciéndoles preguntas difíciles a los tres de acá. No se crean. Ya nos pusimos de acuerdo David y yo. No es cierto. Estoy bromeando. David me va a estar apoyando y pues es muy rico esto y platicamos. Es una plática en confianza con ustedes, pero es como si fuera también una plática en la sala de la casa de alguno de nosotros como amigos, pero sobre todo en la sala del corazón, que es el corazón que se abre a los amigos. Pastor, te doy el lugar también para que… Gracias Janet. Gracias también a los pastores por la disposición de compartir esto que es de enriquecimiento para mí mismo también. Pues aquí está el pastor Chuy García que pues tiene toda la experiencia del mundo componiendo cantos y alabando al Señor. Bueno, yo aprendo mucho de Julio, de Benjamín, de Janet, por supuesto, ni se diga. Y bueno, antes de pasar lugar a la charla ya con cada uno, me gustaría recordar algo que platicábamos y que hemos en algún momento platicado, cómo hace años, 30 años más o menos, empezó todo este auge de salir del himnario, de los coritos que se conocían, que se cantaban. No estamos diciendo que estén mal, pero se empezó a salir como de la caja en las congregaciones, a salir de ese cajón y se empezaron a acudir a canciones más frescas que se traducían del inglés al español. Y esto pues obviamente trajo frescura a las iglesias, pero luego vino un mover del cual por supuesto el pastor Chuy Olivares, ahí el pastor Chuy García fue parte de iniciar componiendo cantos en español de las mismas iglesias, y esto es algo que creo yo que debe de volver, porque como que se está perdiendo un poco. Estamos de nuevo acudiendo a cantos que son lindos en inglés, a traducirlos, y no digo que esté mal, pero en mi opinión personal, no quiero imponer nada, en mi opinión personal creo que está frenando un poquito esta capacidad que el Espíritu Santo le da a sus hijos de poder escribir, como dice el Salmo 33:3, cantar cántico nuevo al Señor, frescura al Señor. Y me gustaría, dicho esto, pasar el lugar al pastor Chuy García, si nos pudieras compartir, pastor, cómo fue en aquel momento, tú que lo viviste, digamos, de primera mano, cómo comenzó este asunto de iniciar a componer cantos para cantar en la congregación. Sí, hola, buenas tardes. Debo decir que, por ejemplo, pues prácticamente Dios usó mi vida yo clamaba a Dios en el grupo de alabanza al inicio, que Dios me diera cantos, pero yo no tenía la apreciación musical correcta, y me acuerdo que mis inicios, o mis pininos, vamos a llamarle así, yo escuchaba canciones y las traducía, o les ponía yo la letra que yo pensé que le quedaba bien a esa canción en inglés. Entonces empezamos a traducir, yo me basé con amigos que sabían inglés, les dije, tradúceme esta canción. Entonces lo que hacíamos nosotros es siempre estar muy atentos al tiempo de la canción original, ¿verdad? Que la letra quedara exactamente como pasaba, como era el patrón musical. La frase, ¿no? ¿Te refieres Sí, al fraseo el fraseo, que todo quedara bien. Y entonces después de eso nosotros yo empecé a orar, Señor, dame cantos, ¿cómo se le hace? ¿Qué tengo que hacer para que me venga a mí un canto celestial? Porque yo escuchaba cómo componían personas, y sabía que había estudios de composición y estudios de esto. Y yo porque yo ya estaba en el fragor de la batalla en el grupo de alabanza, pues no tuve mucha oportunidad de meterme a un estudio de musical, de composición. Entonces Dios empezó a ir obrando poco a poco en mi vida, en nuestras vidas, y hay muchas facetas en las cuales nos llevó el Señor para componer cantos que le glorificaran al Señor, ¿verdad? Que sean exactamente lo que la iglesia quería cantar. ¿Te acuerdas del primer canto que compusiste, pastor Chuy? Así que no del que fue pirateado, sino ya que salió original, así para la iglesia. Creo uno de los que, no me acuerdo del primero en realidad, pero aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, toma mi ser, mi vida entrego a ti.
Creo que eso fue de Todos los... empezamos a cantar ahorita ya, ¿no? Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Wow. Ya nos Sí, enganchamos. creo que por ahí va. Sácate el piano, Julio. Ya. Para ti. No, hermoso, hermoso. Y creo que va a preguntar. dijiste algo. Te va a dijiste algo preguntar clave. más. No, ya fue todo. Pero algo que dijiste clave fue, empezaste a clamar al Señor. Empezaste a orar, a pedirle al Señor. Y no sé si lo dije hace rato en la enseñanza o en alguna de los talleres, que a veces no recibimos cantos porque no se los pedimos al Señor. Y eso, ahí radica todo. O sea, es pedirle al Señor, no nada más decir, no, es que yo no puedo, es que yo no soy como Chuy García, sino es empezar a pedirle al Señor y empezar a buscarle en tiempos de oración, tiempos de comunión con Dios. Sí, eso que está diciendo David es muy, muy importante, y creo que para realmente recibir algo de parte de Dios, realmente necesitamos estar con Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas que quizás en su admiración por otros o en su deseo de aprender, se olvidan que el que llama, el que da todo y la fuente de toda provisión es Dios. Él es la fuente además de agua viva. Entonces el pasaje de Isaías donde dice, pues cuando murió el rey, ¿verdad? Osías, entonces vi yo al Señor. Y eso es lo que también creo que es clave en la vida de alguien que va a ser usado por Dios para bendecir y edificar la iglesia, porque puede tener el don de composición, ¿verdad? Yo ahorita al rato comparto algo que me acordé de cómo empecé a componer desde niña, y qué hice ya con lo que, como está confesando Chuy García, pues yo también voy a confesar. Adelante. No, pero pues compártelo ya que nos... No, ¿verdad? yo era el último. ¿Ves? Fíjense que algo que hace rato no les terminé de decir, me acabo de dar cuenta, que eran dos principios que vamos a cuidar. Número uno, ¿cuál es el principio bíblico que nosotros cuidamos cuando el Señor nos está dando, o creemos que es un canto que el Señor nos está dando para la iglesia o para nosotros, ¿verdad? Que es un tema súper amplio eso también. Pero el otro principio que vamos a cuidar es el hecho de que cada uno de nosotros va a compartir su experiencia personal con Dios. Pero eso no significa que eso sea la ley. Es nuestra experiencia personal con Dios. Entonces, ¿con quién empezamos? Sí, respondiendo a lo que dices, es verdad y no está mal. O sea, si vemos los salmos, ¿qué son? Muchos son experiencias personales del salmista. Por ejemplo, Asaf, en cuanto a mí, casi mis pies resbalan. O sea, está él hablando de una experiencia que él tuvo con Dios, pero hay un respaldo, ¿no? Que no contradice todo lo bíblico. Entonces, es válido que se utilice una experiencia personal para componer una canción. Obviamente, lo ideal, al menos, y eso es en lo personal, preferencia personal, y creo que es una buena preferencia personal, es extraerlo de la Biblia, tal cual. Así como vemos el texto, el poder simplemente ajustar algunas cosas para el tema de los fraseos, es como si estuvieras haciendo una traducción, ajustar los fraseos, los tiempos, cuadrarlo y de allí partir para hacer la canción. Y en cuanto al proceso de composición, yo en lo personal, no sé, me pasaste el lugar a mí para que yo lo diga. En lo personal, yo lo que hago es, durante algún tiempo de adoración, pues ahí surge alguna frase que repito, y después de ahí me agarro y empiezo a componer. A veces es así, a veces la letra baja, así casi que la bajas de la nube, y así como llega, así se queda. Otras veces es una idea que vas trabajando en semanas, en meses, a veces terminas la canción y lo metes al congelador, ¿entiendes eso? Y después lo descongelas para volverlo a trabajar. Eso es mi experiencia. Yo no compongo muchas canciones como Chuy García, que es una máquina de componer canciones, o Janet, o Julio, Benjamín, pero sí, las que he compuesto, pues más o menos varía por ahí. Tú, Benja, ¿cómo es tu proceso creativo? Yo no sé por qué estoy aquí en realidad, ¿verdad? Ajá. Sí, ya sé. No, digo, porque yo soy el menos indicado en cuestión de composición, diría yo. Sí tengo algunas composiciones, pero no tengo la experiencia como para pues indicarles o decirles cómo lo hago en realidad, ¿no? Yo creo que mi inspiración más ha sido en los momentos en los que estoy estudiando para compartir algo a la iglesia, ¿no? Entonces, a veces no estoy buscando componer nada, sino
reflexionando realmente qué es lo que Dios quiere que yo comparta, y vienen como esos momentos de, no sé si llamarlos éxtasis, pero de iluminación del Espíritu Santo cuando Él llena nuestras vidas, ¿no? Las hace plena y abunda, así como ese salmo que dice como mi lengua es como pluma de un escritor hábil. Entonces empiezas a escribir lo que el Señor te está dando a entender, y eso lo conviertes en una canción, y pues haces uso de los dones, de las habilidades que el Señor te dio innatas, porque todo es del Señor, todo ha venido del Señor, hasta tu inteligencia, tus estudios, el Señor te permitió estudiar, todo viene del Señor. Entonces yo considero que ese es como el proceso en el que he compuesto 3 canciones o algo así. No, la verdad no sé cuántos cantos tenga, pero realmente yo pienso que todo tiene que ver con la experiencia personal con el Señor y lo que Él te hace entender. Julio, ya que no has hablado, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la canción que cantamos fue compuesta por alguien? ¿Tú crees que la personalidad de alguien y su estado espiritual influye de alguna manera a quienes la reciben y la cantan y la usan? ¿Crees que es algo secundario? ¿Tú cómo ves? No sé si me expresé bien o sea, tienes a alguien quien, pues, como decía Janet, nomás compuso, ni es cristiano, pero compuso porque se la encargaron. ¿Tú crees que eso afecte de alguna manera la parte espiritual cuando la cantamos otros? Yo creo que sí, porque de lo que estamos llenos, dijo Jesús, de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca, ¿verdad? Entonces, definitivamente la personalidad sí se puede dejar ver en una canción, y hay que ser cuidadosos de que sea el carácter de Cristo impregnado en lo que componemos. Yo sí he logrado percibir en canciones de otros ámbitos, pues de otros grupos, he logrado percibir que sí hay un toque de la misma persona, y no tanto de la influencia del Espíritu Santo. Sí se siente, se pueden discernir los espíritus, sí se pueden discernir, y puedes sentir que la canción brotó del sentimentalismo de una persona para dar a conocer su experiencia, pero en su perspectiva, no en una relación profunda con Jesús. Y se torna un poco delicado, ya que la canción puede carecer totalmente de doctrina. El pastor David Guevara me dijo un día una cosa que jamás olvidaré, se la voy a robar antes de que la diga él. Él dijo: una canción te lleva a una doctrina, y eso está muy profundo. Lo que nosotros cantamos lleva a la gente hacia una doctrina, hacia una enseñanza. Entonces, si lo que yo estoy experimentando espiritualmente es una comunión con Dios por medio de su palabra, eso es lo que yo estoy proyectando el carácter de Cristo, no mi personalidad. Entonces, lo que se está percibiendo al cantar esa canción es el amor de Cristo, lo estoy presentando a Él en mi canción, no mi sentimentalismo, no mis experiencias personales y sentimentaloides más bien, ¿verdad? No, sino el carácter de Cristo a través de la canción. Entonces, cuando yo estoy cantando, algunos de mis pastores aquí están cantando, lo que estamos proyectando es el carácter de Cristo, y estamos llevando a la gente a su enseñanza, a su doctrina. Entonces estamos haciendo que la gente se rinda ante Él y lo conozcan a Él, ¿verdad? Mucha gente quiere darse a conocer a sí mismos en sus canciones supuestamente cristianas. También en canciones supuestamente cristianas, los compositores y cantores pueden estarse exaltando a sí mismos, porque están hablando de su propio rollo, están hablando de su propio, ellos son la fuente de lo que están ofreciendo. Entonces nosotros tenemos que ofrecer el agua viva, ni agua dulce ni agua salada, es decir, ni muy ni tan la canción, no, la fuente de agua de vida, que es Cristo. Agua salada es que estoy cantando de una canción y no sé si es Cristo. Agua dulce, pues muy empalagosa la canción, y muy pegajosa la melodía, ni muy ni tan, es más centrarnos en que sea la fuente de agua viva de donde la gente tome cuando estamos cantando.
Me parece muy importante algo de lo que Julio acaba de comentar. Y bueno, sí, quienes conocemos también cómo Dios usa al buen Julio, ¿verdad? Él es un hombre de Dios profundo, ¿verdad? Y de pronto suelta unas frases que espérate, ¿verdad? Ya se quedó uno acá pensando y en esto que él acaba de decir y yo creo que él está plasmando algo muy, muy importante, porque estamos hablando también ya en este sentido de la fuente de inspiración, porque puede ser que sí, el compositor sea cristiano, porque es nacido de Dios, y que sí, que está consagrado, pero hablando ya del canto en sí, ¿cuál fue la fuente? O sea, ¿de dónde vino la inspiración para componer ese canto? Porque aún nosotros necesitamos discernir qué es lo que Dios está queriendo hacer en su iglesia, porque es su iglesia, qué es lo que Dios está queriendo guiar a cantarle a Él, porque la alabanza es para Él. Y creo que este es un punto importante, ¿verdad? Yo quiero aquí preguntarle a Chuy García, él tiene todavía unos años antes de experiencia que nos lleva a todos los que estamos aquí y lo amamos y lo respetamos a él como ministro, como pastor, pero Chuy, yo creo que hay mucho que tú también puedes compartir y compartir con estas nuevas generaciones que se ha diluido totalmente esto, ¿no? Entonces, hablando de esto, de la fuente de inspiración, o sea, ¿cuál fue mi inspiración? ¿Realmente es Jesús, como dice la palabra? ¿Realmente Él es mi canción? Y si Él es mi canción, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra encarnada. Entonces, si realmente es Jesús, yo debo cantar la palabra, cantar su palabra. Sí, bueno, yo pienso que cuando nosotros vamos a componer, bueno, en mi caso, quiero hablar mi caso porque sé que muchos se pueden identificar con mi manera de hacer las cosas. Yo entiendo que todos los cristianos tenemos que andar en el Espíritu todos los días. Entonces, no es una cuestión de que me voy a meter al Espíritu para componer y luego me salgo porque voy a ir a trabajar, o voy a ir a la escuela pero luego regreso y me meto al Espíritu. No, donde quiera que tú andes, debes de andar en el Espíritu, ¿sí? Porque todo lo que hacemos como cristianos es para exaltar al Señor. Entonces, yo por ejemplo, hay muchos retos que vienen a mi vida en el ministerio y yo recordamos muchas acciones de Julio y yo, como componía yo algunas canciones. Yo venía con él y le decía: Julio, ayúdame a ponerle, ¿cómo le hacemos que no suene a la que ya compuse? Porque tenía ese problema que se me hacían como que todas iban con la misma forma, ¿no? Entonces yo decía: no, Julio, bueno, queremos hacer algo más diferente, entonces ponle algo de lo que tú puedes ponerle a esa canción, ¿verdad? Entonces él me decía: no, mira, pon este tono, pon este semitono, súbele aquí un poquito a la voz y ¿qué te parece? Y siempre andábamos en esto. Entonces, cuando siempre había retos que nosotros teníamos, y en mi caso yo también, cuando yo veía por ejemplo que el pastor Olivares traía una serie de predicaciones, entonces me recuerdo que una vez Chuy me dijo: componte algo de lo que voy a hablar ahorita, ¿no? De lo que voy a hablar en esta serie. Y luego, pues yo siempre dije que sí. Y después dije: ¿para qué dije que sí? ¿Verdad? Pero aprendí a nunca decir que no, ¿verdad? Siempre sí. Ya después yo estaba ya en mi cama y en mi casa, en mi oficina, y ay, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dime. Entonces, y mi esposa también es una buena compositora, Maite, y ella seguido me da las letras y yo le digo: ¿me das la oportunidad de descomponerlas? Porque ella ya me planteaba ya traía toda la canción, pero yo tenía que ponerle la música. Entonces yo le decía: mira, déjame descomponerla tantito y te la arreglo, ¿qué te parece? Entonces ya la empezaba ya a arreglar, le quitaba, le ponía, luego lógicamente todo basado en las escrituras, en una enseñanza correcta. Entonces eran retos que nos planteábamos para ministrar a la iglesia, porque lo que sí entendemos es esto: la iglesia debe de ser educada a través de la alabanza y la adoración con la sana doctrina, ¿verdad?
Creo que acabas de tocar un punto que platicábamos previamente con Janet, y es el trabajo en equipo. O sea, esto, y justo como decía Julio, esto no es la personalidad de un compositor para que se haga como Juan Gabriel o como Marco Antonio Solís, y hablo de autores mexicanos, por no decir Johnny Cash en el ambiente americano, pero es un trabajo en equipo, porque la iglesia es un cuerpo y trabajamos todos en equipo hacia un propósito que es glorificar a la cabeza, que es Cristo. Entonces esto del trabajo en equipo es maravilloso, porque cada uno puede aportar algo. Entonces eso confirma lo que hablamos de que sí va de alguna manera la personalidad de alguien, y esto nos lleva a otro punto que me gustaría poner allí sobre la mesa. A veces vemos hay esta tendencia de ver las canciones que cantamos en la iglesia como si fuera la botella de agua que nos tomamos. O sea, no nos importa de dónde vino esa botella de agua. Cumplió una función que fue quitarme la sed, pero no me importa en dónde la envasaron, cómo llegó a estar en donde está, la utilizo. Y las canciones, no sé, que ustedes opinen, no son como la botella de agua, son canciones que utilizamos para adorar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque se ha sabido de canciones que cantamos y después se sabe que el compositor estuvo envuelto en algún escándalo terrible. Y yo digo esto porque he escuchado personas que dicen, bueno, pero la canción está bonita. Y esto se puede prestar a la opinión, otra vez, sin llegar a ser dogmáticos, pero no sé, yo no creo que una canción sea como una botella de agua o como una taza en donde depositamos el café. Creo que sí deberíamos de ser cuidadosos, si no dogmáticos, pero sí cuidadosos en cuanto a, mira, prefiero mejor cantar esto, prefiero mejor cantar la canción de alguien a quien conozco, que sé que es un hombre de Dios, que sé que son personas que tienen un buen testimonio, como los Hechos 6, los diáconos, que eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, a cantar la canción que sí está muy bonita, que sí se la saben en todos lados, que sí ha vendido millones de copias, pero tiene un origen dudoso. Entonces, no sé qué tengan ustedes para comentar al respecto. Sería interesante, Benja. Pues el problema es que la música se convierte en un producto, ¿no? De que un requisito que llenar, un álbum en el año que hacer para mantener pues las ventas, ¿no? La cuestión es que no dejes de hacerlo, porque si no pues caes del rating. Entonces yo pienso que principalmente es como la motivación por la cual se hace la música en este tiempo. Y ahorita puedes tomar una canción de donde sea, realmente del internet. Hay pueblo que consume de todas maneras, ¿no? Nada más así. Entonces la cuestión es llenar tu canal de YouTube de canciones, de mantener el ritmo. Y para mantener el ritmo tienes que hacer algo. Piénsale, porque se está pasando el mes y no ha hecho nada, ¿no? Cuando realmente no hay un fondo espiritual en la persona, ¿no? No son canciones del producto de la comunión con el Señor. Y yo creo que eso es algo que hemos estado repitiendo una y otra vez en las predicaciones, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que dices eso, a lo mejor para nosotros es bien sabido, pero entre quienes nos ven y quienes nos escuchan, a lo mejor se les cayó se les ponchamos su globo, ¿no? Como que, entonces es así. Sí, es como una industria en muchas ocasiones. Yo estuve por algún tiempo en lo que se conoce como la farándula cristiana y trabajábamos así. Ahorita que lo dijiste me lo recordaste. Era un distribuidor de música que viajaba por todos lados y que sondeaba los mercados y ver en dónde había demanda. Entonces nos decía, ahorita está pegando esto es lo que más va a vender, y ahí estábamos nosotros componiendo a gusto del cliente para poder tener ventas. Y platicaba en uno de los talleres que hay una iglesia muy famosa australiana que se dio a conocer por la música, por las canciones. Y si tú escuchas las canciones que ellos tocan, el estilo de música, no hablo de la letra, el estilo de música, que es lo primero que impacta, porque para escuchar la letra tienes que ponerle atención, pero la música te llega y te mueve, y las emociones, etcétera. Eso es otro tema. Pero si tú comparas la música de ellos con la música de Coldplay, es igualita, es casi igual. Ahora, ¿por qué escogieron a Coldplay y no a los Tucanes de Tijuana? Por decir, escogieron a Coldplay porque es el grupo que más jala gente, que más convoca. Entonces es todo estratégicamente planeado
para poder llegar a las masas. Y para este tipo de iglesias, la música viene a ser un producto que les genera todavía mayores ingresos y muy buenos ingresos. Así que eso que dices es bueno que todos lo sepan y que lo tengamos en cuenta cuando vamos a incluir cantos a la iglesia en donde servimos, en donde ministramos. Sí, en esto que están compartiendo, creo que es importante retomar el aspecto de la fuente de la motivación, porque estamos hablando de que la iglesia cante, pero que cante ¿qué? Y que le cante ¿a quién? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, aquí ya está como claramente empezándose a abrir algunos temas, ¿verdad? Que quizás algunos van a decir, no, pero ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo, y no pretendemos que estén de acuerdo, pretendemos transmitir en la gracia, en el entendimiento que el Señor nos ha dado, también el celo de Dios que cada uno de nosotros como siervos de Dios tenemos, porque la adoración es para Dios. Entonces aquí viene una pregunta, porque se hablaba por ejemplo del tiempo y etcétera, y yo quiero retomar el hecho de que íbamos a hablar de nuestra experiencia personal pero con Dios. Entonces nosotros, ¿verdad? En esa experiencia personal ya les empezaron a decir. Yo quiero ahorita darle lugar a Julio, porque además creo que en este punto él tiene, de lo mismo que estaba hablando David y Benjamín, mucho que decir. O sea, ¿qué es lo que realmente estamos queriendo transmitir a la iglesia y que la iglesia cante? Y un canto ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Verdad? En ese entendimiento. Así que adelante, pastor. Todos los que escribieron un salmo, salmos que están plasmados en la palabra de Dios, como David, los hijos de Asaf, hasta Moisés cantó un salmo en Éxodo 15 con María, después de que fueron librados de Egipto, el cántico de Débora y Barak. Hay muchos salmos. Hay un salmo de David en el libro de Crónicas, es decir, hay salmos fuera del libro de los salmos. Todos esos salmos, cánticos, fueron producto de una experiencia en la que Dios tuvo que ver. Siempre Dios tuvo que ver en esas experiencias. Hasta de cuando David fue perseguido por Saúl, cuando Saúl mató a los sacerdotes que no le querían decir dónde estaba David, Salmo 11, cuando David dice, ¿por qué le dices a mi alma que escape cual ave? Y se escondió en el tabernáculo y se comía los panes. Yo creo que con leche de cabra ahí remojada los panes, pues no tenía de dónde agarrar. Y sus experiencias eran con Dios completamente. Entonces, todos los cánticos que están plasmados en la Biblia, y aún toda la letra de la Biblia es un recurso literario para componer, es de donde nosotros podemos tomar para impactar el corazón de la gente. Chuy García mencionó algo respecto a componer cantos de lo que está el pastor enseñando. Si sabemos plenamente que nuestros pastores están siendo guiados por el Espíritu Santo a predicar lo que Dios les está diciendo, significa entonces que nosotros tenemos que apoyar esa doctrina. La alabanza debe apoyar la doctrina que se enseña en la iglesia, y es la doctrina que Dios está guiando, la enseñanza en ese tiempo, que se enseña en la iglesia en ese tiempo. Y la alabanza sella la doctrina enseñada para que la gente se lleve ese sello en su corazón y la doctrina quede más plasmada en la mente y en el corazón. También ese trabajo lo hace la alabanza, ponerle sello a la doctrina en la mente y en el corazón para que lo pongan en práctica y en obediencia en su vida diaria y anden siempre en el Espíritu, como dice el pastor Chuy. Entonces, tomar cantos de otros lugares porque los cantos son famosos y porque son pegajosos, para sacarlos en mi iglesia, tal vez no vayan a concordar con la doctrina que se está enseñando. Entonces lo que estamos haciendo es hacer que la alabanza esté chocando con la doctrina que Dios quiere traer. Entonces la alabanza no está haciendo el trabajo de sellar la enseñanza, no la está levantando, no la está exaltando. La alabanza debe exaltar la palabra de Dios y la palabra que se está enseñando en ese momento. Entonces lo que la iglesia canta es lo que la iglesia está aprendiendo. Lo que se le está enseñando a la iglesia es lo que la iglesia debe de cantar. Por eso cuando el pastor Chuy García sacaba una canción de la serie del pastor Chuy Olivares de El verdadero evangelio, y muchas otras series que el pastor Chuy, Seguros en Cristo, todo eso, entonces la iglesia sentía que era el broche de oro de la enseñanza, y la iglesia estaba cantando lo que estaba viviendo. El salmo de Moisés y de María era un salmo de libertad que ellos compusieron y cantaron. Es de donde sale la canción, echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo echó a la mar, que todavía cantamos, porque es una experiencia nuestra también. Nosotros también fuimos liberados.
Entonces, cada salmo y cada cántico escrito en la Biblia fue una experiencia con Dios, no fueron experiencias sentimentales, no fue algo que el compositor vivió con su perrito bañándose, no, fue algo que vivió con Dios, fue en medio de la prueba. David tiene composiciones de todo tipo de experiencias con Dios, de la persecución, de cómo Dios lo perdonó, de cómo Dios le dio la victoria, del gozo que Dios le dio, de todo tiene canciones, es decir, de todo lo que Dios le enseñó, de todo hacía una canción. Entonces la iglesia debe de cantar de lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Y eso hace una amalgama, esto es muy importante, eso hace una amalgama entre el pastor y el líder de alabanza. Hay líderes de alabanza que pelean contra el pastor. Pastor, es que usted quiere que cantemos esta canción, pero no queda, déjeme cantar esta que está más pegajosa. Y el pastor predica de una cosa y el líder de alabanza quiere cantar de otra. No, pero cuando el líder de alabanza se apega a la enseñanza que Dios está dando a la iglesia, se componen cantos que van de la mano con la palabra. Y eso también hace que el líder de alabanza esté sujeto a la doctrina. Y es lo que provoca que la iglesia sea enseñada mientras nosotros cantamos. Creo que a través de la alabanza se han movido masas. O sea, como este ejemplo que puse hace un momento, no quiero recargarme demasiado en ese ejemplo, pero ha habido otros movimientos que a través han utilizado la música de alabanza y adoración para atraer a las personas hacia sus movimientos, hacia sus doctrinas. Y música bien hecha, música bonita, pero tenemos el YouTube que tiene un algoritmo y nos dice, ¿te gusta esta? Ok, y te empieza a sugerir, y no solo música, sino también predicaciones. Y en esa sugerencia te vas con la predicación que va enganchada con esa doctrina y empiezas a escuchar hasta que llega un punto en el que hay un choque de lo que se está enseñando, porque son doctrinas diferentes a lo que se está enseñando en nuestras iglesias locales, y es lo que dice Julio. Y de pronto lo que comenzó con un bonito canto ya te llevó a un choque doctrinal que se opone abiertamente a lo que se está enseñando en la iglesia y que puede incluso provocar una división en la iglesia. Entonces, hasta ahí tiene ese impacto. Por eso digo yo que la música no es como las canciones que cantamos no son como agua, no son como un producto más, sino que tienen un impacto y deben de cuidarse con santidad, como decía el pastor Chuy anoche, que él supervisa los cantos que se cantan, y creo que eso es un buen consejo y yo lo tomo como pastor, aunque yo también soy el director musical en la iglesia, pero cuando ya no lo sea, de mantener ese compromiso de supervisar lo que se está cantando, aunque sea un canto de casa que compuso alguien, a ver qué onda. Oye, no, tomaste mucho chocolate anoche y por eso compusiste esto, ¿no? Pero supervisarlo. En este aspecto hay algo muy importante que compartir y podemos hablar también de la experiencia pues local y pues en equipo también, ¿no? Somos también compañeros y amigos muy cercanos, pero abrirles un poquito un panorama. Por ejemplo, aquí están los equipos como Tu Palabra Cantaré, que es la alabanza infantil, y el área juvenil, y etcétera, y el área general. Pero les queremos decir algo, o sea, lo que se cuida es lo que Dios está queriendo que se cante y que sea palabra de Dios, pero no solamente que sí sea bíblico el canto, sino cómo está establecido. Porque luego, fíjense, ustedes se van a dar cuenta, les voy a anticipar algo de mañana de Tu Palabra Cantaré. Por años hemos estado enseñando, trabajando con los chicos. De hecho, algunos de los que ahora ya están Dios regalándoles cantos y componiendo son chicos que empezaron desde muy pequeños con nosotros, y que yo le compartí hace rato a David Guevara, que estábamos platicando en la comida. Le digo, mira, es que este joven o sea, entró desde chiquito conmigo, de los 11, los 12 años, y fue miren, vamos a hacer esto, aquí se tiene que cuidar esto, vénganse. Y me llevaba a algunos a la oficina y miren, vamos a componer, y miren, así, esta es la manera como Dios me guía, les voy a dar unos principios, y miren, vamos a cuidar esto. Y ese trabajar en equipo, pero les voy a decir, también hay algo muy tremendo en esto, que sí necesitamos todos ser supervisados. Aún entre nosotros, la palabra habla de estar sujetos unos a otros. Y saben, es algo bien tremendo cuando de corazón vivimos y tratamos de vivir la palabra. Yo no solamente consulto y siempre, antes de hacer nada, al pastor Chuy, pastor, mira, ya hicimos esto, pero quiero tu último visto bueno.
¿O cómo ves esto? O ya me habías dicho que sí, pero de todas formas te envío el canto, por favor lo puedes escuchar y me dices si hay algo que tú como pastor consideres. Y eso es tan importante, pero yo también muchas veces le digo, Julio, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Sabes? Ya le di muchas vueltas a esto, o sea, yo creo que doctrinalmente está bien esto y esto, pero por favor, ¿me lo revisas? Y ahí estamos, ¿verdad? Trabajando en ese equipo. Y les decía lo de los chicos de Tu Palabra Cantaré, porque miren, en este año en especial, o sea, quiero compartirles algo. El Señor fue muy claro en decirme, respáldalos a ellos en todo lo que yo estoy dando. Nosotros tenemos que saber discernir cuando es Dios que está dando algo. No se trata de ninguna persona. Quiero que sepan que en lo que se va a cantar mañana, hemos tenido distintas actividades. Primero se ha enseñado, se ha ministrado, ya han tenido series de enseñanza bíblica y etcétera. Todo eso que es esencial con un ministerio de alabanza. Pero hemos tenido después de todo eso actividades de orar, de ayunar y de etcétera, y donde hemos hecho equipos con los chicos y les dijimos, vamos a trabajar, oren y trabajen en equipo para que Dios les dé cantos. Miren, de verdad, a mí me impresionó como mucho más que en años anteriores. La mayoría de los cantos de mañana son de todos los chiquitos y jovencitos o jóvenes ya mayores que están conmigo en Tu Palabra Cantaré desde hace años. Dios derramó las letras. Había unas letras que dije, ¿cómo puede ser que estos chiquitos ya estén componiendo así? Pero ¿saben qué? La enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica de por medio. Y si hay palabra, está la fuente de inspiración. Pero en esto mismo que se está hablando y de ese supervisar la doctrina, ¿por qué me estoy refiriendo? Porque, por ejemplo, hubo algunos cantos que ellos saben, y yo les decía, chicos, está muy bien la idea, miren, el Señor me habló, pero yo les voy a ayudar, vamos a cambiar esto, y les explicaba por qué en algunas cosas que ellos creían, pero es la Biblia, sí, pero esto como lo estás cantando no es la esencia de este pasaje. Tú tienes que entender cuál es el contexto de esto que se está cantando y tienen que aprender a estudiar ese contexto, porque no nada más hacer una canción bíblica, ¿verdad? Y doctrinal, es que la estoy cantando sí, como está, sí, pero ¿en qué manera la estás estructurando? Entonces, aún en eso yo, por ejemplo, le daba una revisión, otros los modifiqué, otros sí les añadí letra y le decía, Julio, por favor, en este me revisas, revísanos, o sea, vamos a checar que doctrinalmente no esté brincando nada y no dar lugar a nada de lo que son otras doctrinas fuertes que han golpeado la iglesia más que edificar. Y no quiero andar en ese asunto ahorita. Pero queremos que sepan que hay un celo de Dios, que no nada más es el pastor Chuy y su esposa, pero hay todo un equipo de pastores aquí también, y que si algo rápido brinca, o sea, no, ¿sabes qué? Este canto no. Y ahorita vamos a hablar de otras cosas, pero en esto hay que cuidar ese asunto de la doctrina y estar sujetos a un liderazgo. En lo que Julio decía muy acertadamente, yo me he dado cuenta que en muchos lugares es como si el director de alabanza o del ministerio de alabanza, pues es como que se cree el segundo pastor a cargo, no sé, ¿verdad? O sea, esto es muy delicado lo que les voy a decir, pero no debe ser. Dios es un Dios de orden y a cada uno le ha dado un lugar. No se trata de valor, se trata de el orden que Dios ha establecido y que las cosas en la iglesia se hacen a la manera que Dios ha dicho. Hemos hablado una y otra vez en las enseñanzas que debe de ser en base a lo que Dios dice, la adoración que Dios merece, que Él demanda y de la que Él es digno. Y todo eso implica muchas cosas. Necesitamos realmente ser totalmente bíblicos y cristocéntricos. Y en esto también el cuidar. ¿Saben una cosa? Los que estamos al frente de un ministerio de alabanza no nos movemos solos. O sea, no están haciendo su onda aparte, su mundo aparte, ni es su ministerio. Es el cuerpo de Cristo, es la palabra de Dios. Todo se trata de Cristo y es de lo que se trata. Necesitamos ser uno en Cristo. No sé si aquí, Julio, quisieras ahondar en esto que ya estabas comentando. Y después quisiera también darle la palabra al pastor Chuy García. Sí, totalmente de acuerdo, porque cuando el líder de alabanza, exactamente como ya lo mencionaron, no se somete a la autoridad, entonces viene un choque ahí por diferencias que son meramente la autoridad del pastor contra la mentalidad del líder de alabanza. Y no estamos aquí por mentalidades, estamos por convicciones.
Y las convicciones vienen de la palabra de Dios. Una vez Janet nos compartió de algo muy importante al grupo de alabanza. Nos dijo, ella nos enseñaba que hay que basarnos en las convicciones que adquirimos de la palabra, no en nuestras opiniones personales. No es lo mismo que tú tengas una opinión personal a que adquieras una convicción por la palabra de Dios, que estés convencido por la palabra de Dios y no por una opinión personal. Entonces eso lleva tristemente a que muchos líderes de alabanza se estén conflictuando con el pastor porque no sienten que van en la misma línea. Lo que pasa es que no se sujetan. Eso es en realidad lo que está pasando. Y quieren exaltar el don que tienen musical y sacar los cantos que ellos escogen porque creen que son los mejores. Y lo que en realidad está pasando es que están exaltando el don que Dios les dio y no al Dios que les dio el don. Inclusive cuando se ponen a hacer videos de YouTube para querer monetizar, lo que están haciendo es querer sostenerse con el don, en vez de exaltar al Dios que los puede sostener y darles más dones todavía. Los dones no son los que nos sostienen, no, es el Señor el que nos sostiene y nos da dones. Los dones son para servir, no para mantenernos económicamente. Entonces muchos quieren explotar su don para sacar dinero. El don es para servir a la iglesia y el Señor es el que nos sostiene económicamente. Entonces si no rompemos esos pensamientos que no vienen de la palabra de Dios, vamos a ir en contra de la autoridad, como estuvo Coré. Y Coré, aún siendo levita, le dijo a Moisés: ¿te parece poco que el Señor te escogió para servirle y estás poniéndote en contra de la autoridad? Lo que respaldaba a Moisés eran las tablas de la ley, y lo que respaldaba a Coré era su séquito y sus amiguitos que querían quitarlo del lugar de autoridad. Entonces, ¿en qué lugar estamos y cómo estamos sirviendo los que estamos involucrados en la alabanza? Sí, y yo creo que necesitamos someternos primeramente a la autoridad de la palabra del Señor, nuestros pastores directos, porque todo lo que está sometido a la voluntad de Dios, mis hermanos, va a producir un fruto eterno. Y eso es lo que va a bendecir a la iglesia. Muchos han pensado que el don, el talento, la canción, el ritmo es lo que va a ambientar a la iglesia. Pero no estamos para ambientar a la iglesia, estamos para cantar el carácter de Cristo. Entonces, alguien sometido, mis hermanos, un cristiano, un levita, un líder sometido, va a producir esa unción que Dios derrama a la iglesia. Ahora, nosotros como encargados, en este caso de un grupo de alabanza, tenemos que entender que tenemos que llevar a la iglesia a una dirección. ¿A dónde quiere Dios llevarla en este momento? Ahora, Dios también te está dando a ti la dirección, o puede darte la dirección a dónde puedes llevar a la iglesia. ¿Qué va a cantar la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia cantar? Hay veces que nos enfrascamos tanto en alabanza, música movida, y todos están movidos, y pues un ambiente emocionante por el momento, ¿verdad? Pero no hay adoración profunda, que es exactamente, yo me acuerdo que el pastor Olivares una vez dijo: mira, Chuy, entre más rápido pases de la alabanza a la adoración, mejor. Detente lo menos que puedas en la alabanza. Y al principio decía, pero es que es 50 y 50, ¿no? Pensé. Pero no, porque donde Dios va a hablar, donde Dios va a ministrar, donde Dios va a restaurar es en el tiempo de la adoración. Y un corazón sometido a la voluntad de Dios es un corazón que va a producir eso, un sometimiento y una unción en la iglesia. Gracias. Creo que la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos al Ministerio Casa de Oración, y aunque ciertamente, como mencionábamos, algunas de estas cosas no son escritas sobre piedra, pero es bueno que escuchen este lado, o sea, que no sea una malinterpretación de las cosas, en el sentido de, no, en Casa de Oración prohíben cantar cantos que no sean de Janet Arroyo, Chuy García, Julio Márquez, y no es eso. Simplemente aquí ustedes están escuchando de primera mano argumentos, creo yo, que son de peso para poder seguir la línea doctrinal, seguir la línea segura dentro de entiendas este término. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros, y hablo de nuevo desde mi experiencia como pastor, recibimos personas que vienen de otras iglesias, de otros movimientos, muchos de ellos no tan saludables. Por eso fue que salieron de esos movimientos, de esas iglesias. No voy a mencionar detalles, simplemente lo dejamos así. Entonces llegan a Casa de Oración, a nuestras congregaciones, en este caso, en mi caso en Houston, Texas,
en el caso del pastor Chuy García, aquí mismo en el área de Guadalajara, pero en Santa Fe, Benjamín en Colima, llegan a nuestras congregaciones y la mayoría del tiempo es porque estuvieron escuchando lo que desde esta plataforma se enseña. Seamos honestos y reconozcamos eso. Es poco el porcentaje de personas que llegan porque vieron el letrero afuera o porque escucharon. La mayoría son porque escucharon al pastor Olivares, a Casa de Oración, a los pastores aquí, y llegan esperando encontrar lo que vieron en las transmisiones. Y esto, de nuevo, no es una imposición, es simple un razonamiento sencillo de ver las cosas. Entonces imagínate, salen de movimientos así en donde se cantaba cierto tipo de canciones y llegan a Casa de Oración y se encuentran con lo mismo que estaba allá. Entonces diría el Chavo del Ocho, pues así que chiste, ¿no? O era aquí con no sé cuál era. Entonces esperan eso, y creo que también habla en nosotros como pastores de iglesias locales, directores de alabanza en iglesias locales en otras ciudades, en otros países, el entonar cantos de casa de oración, pues habla también de ese sometimiento, de ir a lo que ya se supervisó previamente, el pastor Olivares, los demás pastores. Entonces es caminar de alguna manera por una ruta segura, mientras que nosotros nos desarrollamos componiendo nuestros propios cantos, porque eso creo que sería un buen objetivo, perseguir eso, el que los directores de alabanza de sus propias iglesias locales, casa de oración hablo principalmente, puedan reforzar la enseñanza con la alabanza que se compone ahí. Y de verdad no lo vamos a lograr hasta que no lo intentemos, hasta que no nos equivoquemos, y a lo mejor dices, ay, esta primera canción me salió bien charrita, así, bueno, está bien, pero la siguiente tiene que estar mejor, y trabajando en equipo mucho mejor. Fíjense que en eso que David está diciendo hay algo que viene a mi corazón en este momento, ¿no? Que en realmente recibir los cantos de Dios, que es lo que hablábamos hace rato, porque aún que haya ministros consagrados que sí están bajo autoridad, etcétera, necesitamos ser muy cuidadosos de transmitir a la iglesia y de cantar lo que Dios quiere. ¿Por qué les comento esto? Porque no se trata en un momento de que no, es que se me hace que este canto está muy chafa, pues es que está bien sencillo, nomás son 4 acordes. Bueno, hay unos cantos de 4 acordes que Dios les ha puesto la mano de una manera impresionante. O sea, a lo que quiero ir es que se trata de que si viene inspirado de Dios, si es de Dios, va a tener todo lo que Dios quiere dar a su iglesia en ese canto. Entonces se necesita tener un balance en esto. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente para que realmente sean cantos así, número 1, necesitamos ser gente llena de la palabra de Dios. O sea, gente que realmente conoce, estudia la palabra, ¿verdad? Que conocemos el contexto, que nos metemos a aspectos profundos, y que de pronto eso profundo que te impresionó, el Señor trae una inspiración y lo puedes plasmar por su gracia en un canto, y eso va a traer una vida y va a producir algo muy claro en la iglesia. Entonces debemos de estudiar la palabra, pero hay quienes se pueden detener, y quiero aquí precisamente irnos al otro lado de la moneda, que quien realmente es estudioso de la palabra, está sometido y tiene experiencias reales, profundas con Dios, pero de pronto viene esa inspiración, o sea, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando la palabra, cantar la palabra con gracia en nuestros corazones. Hay cosas que realmente sí es algo que el Señor está inspirando, aunque no estés cantando el texto bíblico como tal. Ahí es donde viene la supervisión pastoral. O sea, ¿qué hacemos en este caso? A ver, ¿cómo está? Y checas, no choca con una doctrina, no se va para otro lado, esto no es almático, emocional nada más. O sea, cuando realmente queremos hacer ese trabajo de adoración al Señor en todo el sentido que implica, no es nada más ponerle musiquita lenta y que suene bonito y esté pegajosito, o que sea muy cantable para que rápido la agarre. No, hay que hacerlo de la manera que Dios quiere. Y entonces aquí viene esta otra parte, les decía. Si Dios regala un canto sencillo, miren, hay uno que me está viniendo a la mente ahorita del pastor Julio Márquez, de hace años, en un congreso se dio una enseñanza muy tremenda, y a nosotros nos han enseñado aquí el pastor Chuy a sellar, ¿verdad? Y a recibir en ese momento y a fluir en algo nuevo, y que el Señor sí lo da. Entonces me acuerdo que terminó esa enseñanza
Y Julio sacó un canto que ¡fum!, selló impresionante lo que Dios le dio a él en ese congreso. Y me refiero al de la sangre, preciosa sangre que derramó mi Salvador, ¿verdad? Me limpia, me ha restaurado, ¿verdad? Todo pecado Él crucificó. Eso es todo el canto. Pero como Dios se lo dio, la melodía sencilla, pero es un canto que sabíamos todos que venía de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces alguien puede pensar, no, pero es que yo sé muy poquito. Y yo te abro mi corazón. Mi primer canto el Señor me lo dio. Yo aprendí a tocar, o sea, ya canto acá para Él, ¿no? Ni siquiera para la iglesia, era para Él. Yo aprendí a tocar la guitarra sola porque yo quería adorar a Dios a solas. Esa fue la razón de que yo aprendiera un instrumento. Quería cantarle a solas. Entonces los primeros 4 acordes que me aprendí, me regala el Señor mi primer canto, con 4 acordes. Entonces, aquí viene esa parte, es que tampoco se trata, o sea, tenemos que echarle muchas ganas, y ahí el pastor David Guevara va a estar enseñando todavía mañana, hacedlo bien. O sea, sí tenemos que hablar de todo eso, pero cuando algo es de Dios, es de Dios. O sea, al Señor no le va a pantallar ni le preocupa la música. O sea, créeme que para buena música y buenas voces, pues oye, los coros celestiales, o sea, ni para qué nos metemos en ese asunto, pero que sea Dios quien lo está inspirando. Y quizás tú dices, es que no soy un músico tan virtuoso. Bueno, prepárate, sigue sirviendo, pero no deseches, porque si es Dios que lo está dando. Aquí al final vamos a hablar de otro tema que también estuvimos platicando, ¿verdad, pastor David? Pero en esto que les digo, hay cantos que parecían muy sencillos en su estructura, y sí lo son, pero la letra y lo que Dios ha inspirado, no sé qué quieren compartir aquí. No sé si Chuy García o tú le habías dado lugar ya. Platicábamos, te paso el lugar, Benjamín, tratábamos de platicar aquí entre nosotros algún ejemplo, quizás no de una canción conocida, sino un ejemplo que surge aquí espontáneo de lo que es una canción almática, porque a lo mejor no están entendiendo bien cómo es, ¿no? Porque las emociones intervienen. O sea, dice la palabra, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. O sea, está involucrado el ser entero. La cosa es cuando nos centramos únicamente en la parte del alma, en la parte de las emociones. Entonces, no sé, le dejo el lugar a Benjamín a ver si alcanzaste a pensar algún ejemplo. Igual y de verdad, no queremos, nuestra intención no es dañar la reputación de nadie, eso no edifica a nadie. El propósito es edificarlos a ustedes, que edificarnos unos a otros. Yo mismo estoy siendo edificado ahora. Entonces, algún ejemplo de alguna canción almática, meramente almática, que tú como pastor, por ejemplo, no permitirías que se cantara en la congregación que tú pastoreas. ¿Por qué me preguntas eso, pastor? Bueno, cansado del camino. Yo creo que esa es una de las canciones más almáticas que he conocido, que cantan en la cárcel, que cantan en todas partes y la cantan a todo pulmón, ¿no? Aunque no sean cristianos, ¿no? Sí, sí. En todas partes, en otras religiones que no son cristianas, ahí están cantando esa canción y sienten la experiencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no está allí. Porque no mencionan el nombre de Cristo. No mencionan el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, aparte de lo almático, que tiene que ver con lo interior, también yo pudiera decir de canciones que son más intelectuales que del espíritu, ¿no? Ajá. Adoración a la teología. Hay una canción, voy a decir el nombre y también no es para dañar a nadie. Y bueno, ya les comenté a algunos hermanos que estuvieron en el taller. La ciudad de Dios. Ahora, ¿ustedes qué entienden por la ciudad de Dios? Ustedes pueden decir, bueno, la ciudad es el reino de los cielos, pero busca en la Biblia dónde está la ciudad de Dios. No hay nadie que diga la ciudad de Dios. Sí, está la Nueva Jerusalén, sí, pero busca en el Google qué es la ciudad de Dios, y a donde me lleva es a San Agustín de Hipona. Entonces estoy cantando un canto basado en mi doctrina de San Agustín de Hipona, que no tiene nada que ver con una experiencia, sino con algo que yo entendí, y se me hizo genial ponerlo en un canto, ¿no? Ajá. Para demostrar cuánto sé. Pues para demostrar obviamente cuánto sé, ¿no?
o cantándole al león de Narnia o así, ¿no? O sea, son mis experiencias con la teología o con mis cuentos, pues, ¿no? Digo, los libros de Narnia son una analogía genial de la teología bíblica. Yo no estoy diciendo que no, un hombre, bueno, sí es Luis, un hombre grande, ¿no? Pero para basar yo mis canciones de adoración sobre lo que yo aprendo externo que no tiene que ver con una experiencia real con el Señor, pues eso es algo muy grave en mi opinión, ¿verdad? No, y sí, el término almático, pues es la primera vez que lo escuché, pero se oye bien. Pero más o menos creo que lo que quieren decir, pues, es el sentimentalismo en las canciones, ¿verdad? Y muchas veces, y yo estaba pensando en esa misma canción que el pastor Benjamín comentó, pero qué bueno que a él le tocó decirlo. Yo no hallaba si decirlo o no, ¿verdad? Para no ofender muchos oídos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Es que la adoración, la alabanza y la adoración debe de ser tan especial, mis hermanos, que no debe de estar centrada en mis sentimientos, lo que yo siento, cómo me siento, porque yo sé, hay muchas iglesias, hemos visitado iglesias donde cantan cantos que te arrastran por todo el piso, las de adoración. O sea, te sientes peor que cucaracha, ¿sí? Eres peor que el gusano de Jacob. Y andas, o sea, todas las canciones te traen arrastrado, todo. Y eso no es correcto, porque Dios es Dios de victoria, Dios de poder, de gracia, de misericordia. Entonces, toda alabanza, por eso no deben ser almáticas, no es lo que yo siento, lo que yo creo. Sí es cierto, le digo, Señor, me siento así, pero tú me levantas, tú eres mi victoria. Por eso siempre los cantores, los compositores anden cantando, anden con un ritmo, algo que les mueva, porque en un momento dado Dios les puede dar en algo una semilla para que ustedes la compongan, la desarrollen, ¿verdad? Y un ritmo, un mover que en ese momento, cuando escuchaste la predicación del pastor, y mira, qué emocionante sería que la gente ahorita cantara, me ha levantado y me ha restaurado y limpio soy. ¿Cómo se oiría? Entonces, te emociona eso, pero estás exaltando a Jesús, no estás tirándote al suelo y la gente sale arrastrada de la iglesia, cuando no debe ser así. Cristo ya nos restauró, nos limpió para tener y vivir cada día en victoria. Amén, amén. Bueno, quiero hacer, antes de pasar el lugar a Julio, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en esta plática? La base bíblica que tenemos es 1 Corintios 14, versículo 29. Dice, está hablando de la profecía. Dice que cuando están hablando los profetas, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, la palabra no la juzgamos porque es la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que dijo Janet? Si tú compones un canto que está extraído de la Biblia, aunque sea, por ejemplo, algo que habla de esos momentos de dolor, de tristeza, de llanto, de consuelo, pues eso no lo podemos criticar o juzgar. Pero si es mi experiencia, algo que Dios me dijo, o que yo digo que Dios me dijo, creemos que Dios sigue hablando. Pero eso que Dios me dijo, pues tiene que ser juzgado por los demás, para que ellos confirmen si realmente Dios me lo dijo o Dios no me lo dijo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí al mencionar ciertos ejemplos. Estamos, como dice la palabra, juzgando lo que alguien recibió de Dios supuestamente, si lo recibió de Dios o si no lo recibió de Dios. ¿Cómo lo sé? Pues si contradice o no la palabra. Espero quede claro eso. Sí, nosotros tenemos la palabra profética más segura, por lo cual la riqueza literaria que tenemos en la Biblia es la riqueza para hacer la alabanza, una alabanza rica y llena de los propósitos de Dios para la iglesia. Me pareció muy importante lo que Chuy García decía respecto a que la alabanza debe edificar a la iglesia, no aplastarla más de lo que Satanás ha querido aplastarla. Cuando el rey David se sintió quebrantado porque se humilló al reconocer su pecado
cuando pecó con Betsabé y mató a su esposo, etc. El Salmo 51 nos dice cómo es que él, en vez de dejarse caer y renunciar al reino y tirarse, ahora sí que aventar la toalla y salir todo arrastrado y hacer una canción sentimental, hizo una canción que exaltaba la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y le pedía a Dios lo que Dios podía darle, y lo que Dios podía darle solamente eso lo podía levantar. Le pidió el gozo de su salvación, le pidió que le llenara de su Espíritu Santo, le pidió que abriera su boca para cantar alabanzas y que su lengua cantara justicia. Es decir, es un cántico de arrepentimiento impregnado de lo que Dios puede hacer por alguien que ha pecado, para que salga de la iglesia nuevamente con la victoria que Cristo ya ganó y sale edificado. A la iglesia hay que edificarla en la alabanza, no hay que castigarla más, no. Es por eso que ese es otro de los papeles que la alabanza cumple y la adoración cumplen a la hora que nosotros ministramos a la iglesia. Cantamos la victoria de Cristo. Y finalmente en el Salmo 51, David abre sus labios y le ofrece sacrificios al Señor, porque descubrió por la gracia de Dios que el Señor lo había perdonado y que lo iba a seguir usando. Entonces eso es lo que la iglesia debe cantar y nosotros somos responsables de eso. Y las emociones, por supuesto, que tienen un papel, un lugar. De hecho, cuando expresamos gozo, estamos expresando emociones. De lo que estamos hablando aquí es que la emoción no sea la que nos dirija, sino la palabra nos va guiando, y obviamente pues ahí tiene una parte la emoción y la expresión, y vemos a esa mujer que derramó ese perfume de alabastro en Señor. O sea, vemos expresiones de emoción, del alma, les pudiéramos llamar expresiones almáticas, pero de lo que estamos hablando es que no sea lo que gobierna todo el canto que nosotros estamos escribiendo. Sí, incluso como Julio lo decía en todo lo que explicó, o sea, no es nuestra emoción, nuestros sentimientos, ni las circunstancias lo que nos debe gobernar. Hace rato hablábamos de esto en el taller, porque es cierto, yo sí utilizo desde hace tiempo esta expresión de almático, ¿verdad? Dando a entender que la fuente de inspiración, obviamente que Dios te va a usar a ti, y somos espíritu, alma y cuerpo, pero dice la palabra que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Debe de ser guardado, irreprensible. Y esto tiene que ver también cuál es la influencia que yo le estoy metiendo a mi espíritu y a mi alma, porque va a salir de lo que yo estoy lleno, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Pero aquí la clave es esta, no es que no podamos expresar ni experimentar, ¿verdad? Sentimientos, no es el punto, porque bueno, uno de los versículos que lo conocen porque el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. O sea, el punto aquí quisiera como dar ese balance, no es de que no podemos expresar y llorar. Hay cantos, les aseguro que todos nosotros hemos estado derretidos, llorando hasta el piso, postrados, pero es por Él. O sea, aquí el asunto es que si lo que yo estoy plasmando en un canto es lo que yo soy y lo que yo siento, miren, la palabra de Dios dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Y lo que, o sea, no es en la carne, lo que se siembra para la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción, se va a podrir, se va a descomponer el asunto ahí. Pero lo que es en el espíritu produce ¿qué? Vida y paz. Entonces no es que no podamos experimentar. ¿O cuántos de nosotros el Señor ha tratado algo fuerte? A ver, ¿a quién Dios lo ha tratado fuerte? Y que te ha llevado a perdóname Señor, perdóname, pero empiezas a cantar de su paciencia, de su perdón, ¿verdad? Y Él le impresiona tu corazón y te derrites, ¿verdad? Y más bien te derramas en adoración a Él, y de ahí el Señor te da un canto. O sea, el punto no es que no podamos expresar las emociones, el punto es que debe de ser el centro Cristo. La palabra es lo que debe de regular todo, no solo los cantos, es todo en la iglesia porque es de Cristo, y no solo en la iglesia, toda nuestra vida si realmente somos adoradores. Amén. Pues no sé si Julio quiera compartir algo más. Creo que todo esto, el balance viene muy al punto del que estamos hablando, de que sea un equilibrio. Y nuevamente, creo que la alabanza es una de esas cosas que deben de ser juzgadas por los líderes, por supuesto, pero también nosotros los que simplemente nos sentamos. Si tú eres de los que estás visitando, pues también tenemos esa capacidad de juzgar y hacerlo con justo juicio.
¿esto qué onda? ¿Esto de dónde viene? No nada más porque tiene muchos views, muchas vistas en YouTube, no, entonces sí es bueno. No, debemos de usar ese juicio bíblico para filtrar no solo lo que cantamos en la iglesia, sino lo que nosotros también escuchamos en lo personal, en lo privado, porque a veces eso de alguna manera influye en nuestra vida. La música nos deja siempre una marca en nuestro corazón, en nuestra vida, y creo que pues ocupar tiempo para escuchar la palabra viene a ser mucho más provechoso a veces que muchas canciones que están padres pero no nos aportan nada. ¿Qué base bíblica tengo para decir esto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces creo que esa es una regla que debemos de buscar cada uno de los creyentes, y con más razón en la congregación. Lo que hagamos edifique a la iglesia. Fíjense que otro punto antes de terminar el taller, y que lo quiero retomar de lo que platicábamos con el pastor David en la comida y con ellos también, es el hecho de trabajar en equipo, porque si realmente el Señor está dando un canto y tal vez tú no eres muy virtuoso o tal vez no logras, yo les voy a abrir el corazón en algo, ¿no? Por ejemplo, muchos de los arreglos yo le pido ayuda a todos, o sea, dependiendo, porque nos conocemos y sabemos lo que Dios le ha dado. Hay veces que yo le hablo a Benjamín, al pastor Benjamín, le digo: Benja, necesito ayuda, mira, ya lo intenté, mi capacidad musical no me da, o sea, escucho algo aquí en mi cerebro y no sé cómo poner este acorde. ¿Te acuerdas? Él me ayudó a precisar ya bien los acordes, porque le dije: por favor, ayúdame. Estaba yo, dale, decía, de esta profunda comunión y de que todo suple en mi alma. Y yo no lograba sacar qué acorde debería de ir ahí. Entonces yo: por favor, me ayudes. Ya saben, ¿no? Él siempre con un corazón tan precioso, de quien yo aprendo mucho, igual que todos mis hermanos aquí, amigos, y ya me dijo: mira, es que aquí puede quedar esto, puede quedar. ¿Por qué me quiero referir a esto? Porque también hay un aspecto, no nos vamos a meter a fondo a hablar de que si los arreglos musicales, no, eso da para todas otras 20 horas de taller, ¿no? Y más con los que son músicos, con un conocimiento más amplio. Pero les voy a decir algo. Aquí se tienen que cuidar también los aspectos básicos. Nosotros sabemos que si nos vamos a la definición natural de la música, es melodía, armonía y ritmo. Aún en la música, o sea, la melodía marca la pauta. Para nosotros debe ser la palabra. La melodía, ¿qué es? El mensaje. Entonces todo tiene que ir en función del mensaje que Dios está queriendo que se cante en su iglesia. Pero además, que no se nos olvide que la adoración y la alabanza es para Dios. Se trata de agradarle a Él. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que uno no tiene todo, no sabemos todo, no podemos todo, y necesitamos ser también ayudados y ser humildes y reconocer los dones que Dios les da a otros. Entonces hay quienes no componen, ni siquiera son afinados para cantar, pero tienen un don para arreglo musical que dices: ¿cómo hizo? ¿Cómo transformó este canto? Pero aquí viene algo clave. Que esa persona puede ayudarte, pero él tiene que discernir qué es lo que Dios estaba dando al compositor. Entonces esto, no sé si quieres ampliar un poco y damos el lugar también a... El trabajo en equipo, pues la palabra dice que somos un cuerpo, ¿no? Que la iglesia es un cuerpo y cada uno tiene una función, y es identificar, como decía el pastor Chuy García, decía: bueno, yo compongo canciones, pero compongo una canción y la que compongo después es como si fuera la segunda parte de esta, ¿no? Como las películas de Rocky o de Rambo. Entonces, pues necesito a alguien que me ayude a darle otro toque, otra perspectiva. La música se puede percibir de diferentes maneras y cada uno lo podemos percibir de diferentes formas, porque es algo subjetivo. En mi caso, por ejemplo, tenemos en nuestra congregación a un amigo muy querido que tiene un don para escribir cantos, pero no los compone como ya completos. O sea, los recibo, me los pasa a mí, entonces ya yo les doy el toque y hacemos un trabajo en equipo maravilloso, y hemos trabajado también con otros hermanos de otras casas de oración ahí en Texas para poder trabajar así y producir algo que esté más completo. Creo que esto es algo bueno, el poder reconocer lo que Dios le da a otras personas. Pastor Chuy. Sí, también hay otros que componen, pero es que parecen pergaminos. Entonces, o sea, algo que dice: oye, esto, ¿quieres que yo te ayude con esto? Porque parece una epístola, ¿no? Bueno, y dices: ¿cómo le hago? Voy a cantar todo Filipenses, ¿verdad? Entonces, pero bueno,
Hay veces que nos dicen, te la entrego, y nos dicen, ¿verdad? ¿Le podemos cambiar? Sí, con toda la confianza. Entonces, bueno, tomamos ese don que Él puso ahí y hacemos, aunque más corta, claro, pero con la esencia del mensaje que el compositor plasmó ahí, porque lo vemos que es exactamente la palabra, ¿no? Y yo simplemente quiero, antes de que me quiten el micrófono, quiero decirles que la fidelidad, mis hermanos, es muy importante. El permanecer firmes ante cualquier adversidad en el ministerio. Si hay un ministerio en el que Dios va a tratar muy específico con cada uno, será en el grupo de alabanza. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad que sí? Porque ahí es donde sale un carácter que no ha sido transformado, y el líder te ayuda a que se transforme, ¿verdad? Calmado, tranquilo, mira, así no es, bájale a tu tono de voz, afínate un poquito más, hoy no cantas, hoy no tocas. Yo me acuerdo que una vez un amigo dijo, mira, si tú quieres saber el carácter de tus músicos, diles un día que no. Y lo hemos comprobado cuando algunos, lógicamente, con una buena respuesta, aceptan ese, hoy no subes, hoy no tocas, hoy mejor ayúdanos a limpiar esta parte, ¿no? Y nosotros mientras ensayamos, y ese sale el verdadero carácter. Y algo que yo quiero enfatizar es, seamos fieles. Miren, hermanos, empezamos en el llamado, y hay que permanecer en la línea de la palabra del Señor, fieles, aún a pesar de las situaciones adversas, las bendiciones también que llegan, todo lo que viene. Mantengámonos fieles al Señor hasta que Él disponga otra cosa de nuestras vidas, ¿no? Sí. Bueno, yo solo quiero enfatizar un poquito más del trabajo en equipo y de supervisión. Ahí entra el someternos los unos a los otros para que se logren cánticos para la iglesia y para edificación de la iglesia que realmente estén completos en su estructura. Hay salmos que en su encabezado dice, Salmo de David al músico principal. ¿Qué significa eso? ¿Que se lo dedicó a él? No. ¿Te dedico a este canto? No. Él escribía la letra y decía, se la doy al músico principal. Aquí hay un músico principal. Se la daba al músico principal para que él le pusiera melodía y arreglos. Entonces eso denota del rey David una sujeción a quien sabía más de música inclusive que él mismo, sabiendo que él hasta inventaba instrumentos musicales. Entonces, y fueron surgiendo estructuras de cantos según la experiencia que el rey David y otros salmistas tenían con el Señor, como los hijos de Asaf, los hijos de Coré, todos ellos componían cantos de donde podemos sacar una riqueza espiritual muy profunda para componer ahora nuestras canciones. Yo les recomiendo, como recomendación personal, que ustedes estudien el trasfondo de todo el libro de los Salmos. ¿Cómo fue creado? ¿Por qué le llamaban el Salterio? Al libro de los Salmos así se le llamaba, el Salterio. Solamente un ejemplo les pongo. ¿Qué es un masquil? Masquil de Asaf. ¿Han visto ese título en el encabezado? La palabra masquil significa instrucción. Es decir, era un canto que estaba muy largo, como dice el pastor Chuy García, cantos así que parecen epístolas. Era porque era un canto que mientras se cantaba estaba dando una instrucción a Israel. Masquil era una instrucción entonces a la que se le ponía música para que Israel entendiera lo que el Señor le estaba hablando. Y muchas veces eran interpretados por aquellos que tenían el don de profecía en el ministerio de alabanza, aún que ya había formado el rey David. Masquilim es una palabra en plural que significa los sabios. Es decir, eran cánticos que se cantaban para que la gente que entendía el mensaje de Dios lograra captar lo que el Señor les estaba hablando a través de esa canción. Y eran cantos de mucha letra a los que se les ponía música para dar una instrucción. Pero luego vienen también, como otro ejemplo, para que se sientan motivados a estudiar el libro de los Salmos, viene por ejemplo el cántico gradual. ¿Han visto que el encabezado dice cántico gradual? Salmo 133. Ustedes pueden ver un cántico largo como es el Salmo 119, ¿verdad? En el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y de ahí, de ese pedacito, sacamos unos cantos hermosos, ¿no? Pero luego viene el Salmo 133 que tiene 3 versículos, solo 3. ¿Por qué se llama gradual? Porque eran cantos cortitos que la gente se aprendía rápido para cantarlos en tanto venían de su casa al templo a adorar. Eran cantos que mientras subían los escalones o las subidas al monte de Sión para ir a cantar a la presencia del Señor, ya los venían cantando desde la calle
en las calles de Jerusalén. Por eso se llamaban cánticos graduales. Y eran cánticos pequeños que enseñaban algo muy profundo. En este caso, ese salmo enseña lo hermoso que es habitar los hermanos juntos en armonía, como es el buen óleo. Y ahí hay una profundidad sacerdotal, porque dice es como el buen óleo que corre desde la cabeza por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando del sacerdocio de Jesús. ¿Cómo es que nuestra unidad, cuando estamos cantando en armonía, unge a Jesús? Lo unge a Él, nuestra unidad lo está ungiendo a Él, lo está exaltando a Él como el ungido. El ungido es Cristo, Cristo en griego significa el ungido. Entonces una pequeñita canción, siempre, por más pequeñita que sea, tiene que exaltar a Cristo. Y edifica la iglesia, y la iglesia lo viene cantando desde el camión, con sus audífonos, en su carro. Ya llegan a la iglesia ya listos para cantar y expresarse en adoración abiertamente. Ya vienen preparados, porque esos cánticos pequeños que se aprenden rápido, ya los están tarareando todo el día. Y todo el día andan en el espíritu, como decía el pastor Chuy. Entonces estudien el libro de los Salmos en su profundidad, y no solamente van a obtener letra para sus cantos y para edificar a la iglesia, van a obtener conocimiento para que conozcamos la estructura espiritual que lleva una canción cristiana que debe edificar a la iglesia. Sí, ok. Yo les animo a componer cantos que vayan de acuerdo a lo que Dios es. En la cuestión de, a Dios le gusta cantar también. Y los cantos que cantas, ¿tú piensas que el Señor estaría cantando contigo ese canto? Entonces, ese es el punto. Yo creo que realmente podamos sentir que el Señor se está gozando con nosotros cantando. Dice, y Él cantará un canto sobre ti, ¿no? Sofonías, así es. Yo creo que es algo que ha impactado mi vida, y esa es la manera en la que tenemos que honrar a nuestro Señor. ¿Sí? Es todo. Pues también hablando de lo que decía el pastor Julio, en el libro de los Salmos también aparece un Selah, ¿sí lo han leído? Que es tiempo de descanso, así como ahorita ya estamos llegando al tiempo del final. Es para meditar, es para meditar en lo que venimos cantando, en esos salmos didácticos. Me enseñaban en los talleres que hay la categoría de acciones de gracias, la categoría de experiencias, y está la categoría también de lo didáctico, la enseñanza. Entonces recibimos enseñanza y luego la meditamos. Ese es el Selah, y nos vamos a llevar nosotros de este congreso mucho en qué meditar y reescuchar. Ahí van a estar las enseñanzas grabadas, las transmisiones. Y bueno, pues dejo el lugar a Janet. Pues solamente dar gracias al Señor y gracias a todos mis valiosos amigos, pastores. El Señor nos ha dado mucho en todos estos días y todavía el resto del día de hoy y el día de mañana. Entonces pues damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Cómo ven si terminamos dándole gracias al Señor en una oración y después tomamos un pequeño receso para iniciar con la reunión general de la noche? Señor, muchas gracias, qué bueno eres, gracias por todo lo que tú has derramado, y tú sabes que de corazón, Señor, todo lo que deseamos es honrarte a ti. Nuestra meta debe ser complacerte a ti, no a ningún ser humano, no a nosotros mismos. A ti, Señor, es darte la gloria, y gracias, Señor, por todo lo que tú estás derramando y haciendo más amplio el conocimiento para nosotros, para servirte en un nivel diferente y a la manera que tú lo pides, Señor, que tú lo mereces. Gracias, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, en Cristo Jesús. Amén.